Con el nombre de Dios, el poder matricial absoluto compasivo. Estimados hermanos y hermanas, la paz sea con vosotros, bienvenidos. En el capítulo de hoy vamos a abordar aquello que es en lo que respecta al tema de la normatividad de la ortografía en el Corán y dentro del sistema de ortografía coránica. Todavía seguimos abordando las variaciones en la escritura de las palabras que comparten la misma locución, pero difieren en sus significados. En el capítulo anterior discutimos y analizamos la ortografía de la palabra shay, cosa, cuando cambian sus formas, y también abordamos la palabra al-an, ahora, cuya escritura varía de un contexto a otro y sus posibles implicaciones sintácticas. Hemos subrayado que los ejemplos de estos términos son numerosos y no se pueden enumerar o delimitar de forma completa, ya que una persona podría pasar toda su vida explorando estos aspectos, sus tesoros y los significados y connotaciones que emergen de la ortografía coránica. Vamos a tomar como ejemplo la palabra al-mi'ad, el tiempo fijado o la cita. Aparece en el Corán en 4 ocasiones. En una de ellas se omite la alif. Así, la palabra al-mi'ad se presenta sin la alif fija, sino como grafema auxiliar. Sin embargo, en otros 3 lugares encontramos que la alif de prolongación está anclada como morfema a la palabra. La fijación de la alif en la palabra al-mi'ad indica que el tiempo mencionado aquí es un tiempo lejano, que aún no se ha realizado, y es un asunto que vendrá en el futuro, cuando Dios Todopoderoso habla sobre el tiempo de la otra vida y el día del juicio en su declaración. Dice, Dios no falta a la cita. Encontramos la palabra alif fija, lo que indica que este tiempo aún no ha llegado y no es cercano, lo que señala su lejanía. Mismo también en su declaración, sustentador nuestro, ciertamente tú reunirás a la gente en un día en el que no hay duda, ciertamente Dios no falta a la cita. En otra aleya dice también, sustentador nuestro, danos lo que nos prometiste a través de tus mensajeros y no nos avergüences el día del juicio, ciertamente tú no faltas a la cita. En todas estas aleyas, la alif está fijada en la palabra mi'ad. No obstante, hay un lugar en el Corán donde la palabra al-mi'ad aparece sin alif anclada, aunque la pronunciación sea idéntica, porque la aleya habla de un tiempo que ya ocurrió y terminó. Este tiempo fue durante la invasión sufrida de la comunidad del profeta que enfrentó al ejército del profeta. La paz sea con él y el ejército de los idólatras en la batalla de Badr. Y como ya sabemos, la batalla de Badr ha terminado en el pasado, como dice la aleya. Y cuando estabais en el extremo cercano y ellos en el extremo distante, y la caravana estaba más abajo de vosotros, y si os hubierais puesto de acuerdo, ciertamente habríais discrepado en la cita. Aquí, aunque la pronunciamos al-mi'ad, la alif está omitida. Si observamos el Corán y lo leemos, encontrarás que está escrita al-mi'ad con la alif como grafema auxiliar, y no con la alif de prolongación fija como morfema, lo que muestra una diferencia sutil en el significado. Ahora llegamos a la pregunta central. ¿Cuál es la utilidad de la ortografía coránica? ¿Y cuál es la sabiduría derivada de ella? A lo largo de esta serie de capítulos hemos explicado estas reglas. Entonces, ¿qué gana el espectador de estas discusiones? ¿Cuál es el objetivo o fin que el espectador espera beneficiarse? La sabiduría tras esto consiste en que la ortografía coránica es algo fundacional con el propio profeta. Se remonta a que el profeta, la paz sea con él, es quien escribió el Corán con su propia honorable mano y que esta ortografía se considera normativa, es decir, que se basa en instrucciones directas de él, como entendemos del concepto de waqf, legado fundacional, o por ejemplo en el misterio del Awqaf, donde un proyecto de waqf dedicado a Allah Altísimo no se permite venderlo ni modificarlo. De hecho, la palabra waqf significa la disposición de algo que es determinado por quien lo estableció. Es decir, no está permitido que nadie modifique o maneje dicho objeto. Por lo tanto, cuando consideremos la ortografía coránica como una normativa fundacional del profeta, nadie tiene derecho a cambiarla o convertirla en una escritura común de la lengua árabe, pues eso llevaría a la distorsión de 8.884 letras del Corán, cada una de las cuales lleva un significado profundo. Este es un asunto que fue establecido por el profeta, la paz sea con él. Otra sabiduría es que la ortografía coránica representa el instrumento sensorial que indica la preservación del Corán. Como se menciona en el dicho del Altísimo, nosotros hemos revelado el recuerdo y nosotros lo protegeremos. Este enunciado no es una afirmación vacía, sino una demostración práctica, visible y tangible. Si alguien intentara manipular el sistema de ortografía, eso cambiaría el texto y por lo tanto nadie podría memorizar el Corán con precisión utilizando la ortografía presente en el Mus'haf. Este es el mecanismo de preservación que asegura la continuidad y el mantenimiento del texto coránico. Es importante señalar que Allah, glorificado sea, no utilizó la frase nosotros hemos revelado el Corán y nosotros lo
protegeremos, sino que dijo el recuerdo, dhikr. Si la ley hubiera utilizado la palabra el Corán, no habría sido fácil comprenderlo o explicarlo. Sin embargo, el término el recuerdo indica que no se refiere solo al Corán, sino que también incluye todos los soportes sensoriales que permiten dicho recuerdo, lo que refleja la diversidad de medios de recordatorio y enseñanza. Nadie puede profundizar el entendimiento de una ley del Corán sin poseer un amplio conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones que lleva la ortografía coránica? Esto refleja una gran sabiduría que reside en los detalles precisos de la escritura del Corán. En resumen, con esta serie de temáticas sobre la ortografía coránica, me gustaría llamar su atención sobre la regla fundamental en la que se basan estas investigaciones, que es el concepto de ausencia de la concordancia semántica, un principio acordado entre los pensadores contemporáneos. La relación entre la ortografía y el significado es una relación precisa y compleja. Si una diferencia en la ortografía de una palabra lleva a una diferencia en su significado, esto indica que es lógica y racionalmente necesario que dos palabras que no tengan el mismo significado se difieren en su morfología y pronunciación. Estas reglas forman la base para una comprensión más profunda de cada palabra en el Corán y demuestran el cuidado divino por la diversidad y precisión en la expresión del texto coránico. Si observamos, por ejemplo, la palabra al-qawaid, en el Corán encontramos que tiene múltiples significados. Se refiere a las mujeres que no esperan casarse y también se usa para describir la abuela querida de quien se desciende, por la cual Allah la describe como de las que ya están establecidas, al-qawaid, considerándola la base de la familia. De manera similar, la palabra al-qawaid se utiliza para describir los cimientos de hormigón hechos de ladrillo y cemento que levanta Abraham, la pasea con él para la casa, es decir, las bases. Aquí notamos que la ortografía coránica varía para coincidir con estos significados diversos. Desde esta perspectiva, no puedo aceptar un único significado coincidente para la duda, raib, y la sospecha, ni para la negación, kufr, los negadores, al-kafirun, y los opresores obstinados en su negación, al-kuffar, ni para el fallecimiento, al-wafa, y la muerte, al-maut. Aquí cada uno de estos términos lleva un significado distintivo a pesar de la coincidencia de la locución en las palabras. Asimismo, no es posible equiparar los significados de los que creyeron y los creyentes, y los que hadu y al-Yahud, o los que recibieron el libro y aquellos a quienes les dimos el libro, y los que dijeron que somos Nasara y los Nasara. Estas distinciones en la escritura requieren una interpretación precisa que tenga en cuenta el contexto en el que se usó cada palabra. Estos ejemplos muestran que los miles de palabras en el Corán que han sido interpretadas en sistemas de exégesis no siempre coinciden en significado a pesar de la coincidencia en la pronunciación y la locución. La ortografía coránica resalta esta diversidad y enfatiza la necesidad de considerar cada palabra en su contexto para comprender los verdaderos significados implicados de forma intencionada. Entonces, esta regla tendrá implicaciones en decenas de cuestiones jurídicas y disposiciones legislativas a través de las cuales aspiramos a provocar un cambio en la realidad vivida. Aclararemos los detalles relacionados con estas cuestiones más adelante. Les agradezco vuestra atención, les dejo la protección y la guía de Dios y hasta nuestro próximo encuentro, y la paz sea con todos vosotros.